que en el Sermón del Monte Jesús dice que la vida eterna es un camino angosto, que solo algunos pocos lo hallan, según Mateo 7:14. Y es importante que, hermano, sepamos nosotros, conozcamos verdaderamente cuál es la fe que Dios quiere que nosotros sigamos. Una fe fácil, una fe liviana, hermano, pudiéramos decirlo quizá que es más lo que continuamente está buscando ensanchar ese camino para que cualquiera que tenga una profesión de fe pueda entrar. ¿Qué quiere decir eso? A veces hay una fe tan liviana, una fe tan pasiva, o una creencia tan facilista, hermano, que pretendemos entrar por el camino angosto, hermano, o hacer que otros entren por ese camino angosto sin tener, hermano, que desechar muchas cosas, soltar, arrepentirse de tantas cosas. Lamentablemente hoy hay muchos lugares, hermanos, donde te predican un evangelio de esa manera. Te dicen que puedes entrar a ese lugar, por ese camino angosto, y no pasa nada, eso ya Dios te perdonó y ya salvo, siempre salvo. Entonces pretendes vivir un evangelio supuestamente andando por un camino angosto, pero que quieres ancharlo a como dé lugar, porque quieres entrar con tus cosas, tus maneras de pensar, tus conductas que son pecaminosas. Relajarte, vivir una vida relajada como el mundo la vive, una vida relajada en Dios. Y digo, una vida relajada en Dios es una vida que no se consagra a Dios. Y esa no es la clase de vida que Dios quiere que vivamos. Eso demuestra, hermano, que realmente somos señores aún de nuestras propias vidas, o quizá el Señor en esencia sigue siendo el diablo, como dijo el Señor Jesús alguna vez a muchas personas que se oponían a él, los religiosos de aquel tiempo específicamente. Dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacéis. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Pues todo lo que es contrario a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Las obras del diablo, bien pudiéramos nombrarlas y hablar de la mentira, del orgullo, la soberbia, de los pleitos, de las fornicaciones, de los adulterios del corazón, ¿verdad? De las lascivias, del robo, de todas esas cosas, hermano, con las que pretendemos entrar en el reino de Dios y creer que eso es normal porque Dios me perdona, y vivimos una vida en la que pretendemos burlarnos del Señor y no le respetamos a Él como Señor, que pretendemos burlarnos. Jesús dice que todo buen árbol da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos. En cambio, la creencia fácil dice que un árbol aún puede ser bueno y no producir nada. Excepto un fruto malo. Jesús dice que muchos de los que dicen Señor, Señor, no van a entrar en el reino de Dios. Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Por otra parte, la creencia fácil enseña que decir Señor, Señor es suficiente. Algunas personas creen que el asunto con Dios es una honra, pero una honra de labios. Señor, Señor, honra de labios. Pero el corazón no se somete a su señorío. Qué tremendo esto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Eso nos debe llevar a nosotros, hermano, a examinarnos.
El hermano Diego decía, esta mañana decía, me da miedo hablar de estas cosas. Y a mí me da miedo también. Cuando yo leo aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, y sabiendo que yo le digo a Él, Señor, cuando voy a orar, Señor, aquí estoy, Señor, te exalto, Señor, te bendigo. O que yo le digo Señor cuando estoy cantando la letra de alguna canción. Cuando hacemos un alto en un momento y meditamos en esto seriamente, me da miedo, me da temor. El pensar en estas palabras que yo mismo pronuncio, que me deben llevar a examinarme si realmente lo que yo estoy diciendo concuerda. Señor, como el que va y le dice, Señor, perdóname, cuando yo allá atrás tengo algo pendiente con alguien. Por eso Jesús decía que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Podemos multiplicar la oración. Perdóname, Señor, por aquí, por allá, por esto y aquello, pero si yo tengo algo contra alguien, no hay un perdón, no hay una libertad en cuanto al perdón con alguien, hermano. Es mejor levantarse de allí, del lugar de oración, hermano, e ir y ponerse a cuentas. Amén. El señorío de Cristo nos enseña que una verdadera profesión de fe será respaldada por la evidencia de la fe. ¿Escuchó eso? El que Cristo sea el Señor de nosotros nos enseña que una verdadera profesión de fe, una verdadera fe en nosotros será respaldada por la evidencia de esa fe. ¿Y cuál es la evidencia de esa fe? Obediencia, buen fruto. Buenas obras de obediencia. No hablo de las buenas obras de dar, de hacer cosas. Hablo de la obediencia. La evidencia de mi fe es el que yo soy alguien que perdona, alguien manso, alguien paciente, humilde, alguien que acude a Dios y su palabra y no a las palabras del mundo, acude al consejo de Dios para llevarlo a cabo. Y si por lo menos el llevar a cabo en algún momento la obediencia a lo que Dios dice en su palabra, si llevar a cabo eso me cuesta, entonces es ir allá, al piso, a orar y decirle: Dios, me cuesta esto, ayúdame a hacer tu voluntad. Porque nada podemos hacer sin Él. Ir allá a tierra, en el suelo, en tu habitación, en el lugar donde dispongas, buscar al Señor a solas. Yo siempre hablo de ese lugar, es el mejor lugar, porque en ese lugar, hermano, usted no puede ocultar nada, inclusive. Porque en ese lugar, hermano, Dios te saca todos los trapitos al sol, como dice el dicho. Solo que algunas veces hay unos que van a entrar allá a orar y se hacen los locos. Mientras están orando, el Señor le está diciendo: vea, tiene que perdonar a Petronila, ¿no? Tiene que dejar esto, deja de ver esto, deja esta actitud, deja de ser necio, reconoce tus errores. Y muchas veces ahí en el cuarto de oración hay quienes se hacen los locos y se van por la tangente orando otras cosas y no le prestan atención al mismo Espíritu de Dios que le está diciendo: ¿y esto? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vas a seguir igual? Allí no hay apariencias, pero quizá es el lugar donde menos queremos ir, por aquello de que quizá el Señor nos coja por su cuenta. Y resistimos su señorío.
Y sin darnos cuenta, estamos yéndolo al otro extremo, al señorío de aquel que usted ya sabe quién es. Si una persona está realmente siguiendo al Señor, entonces esta persona obedecerá las instrucciones del Señor. Y vuelvo y le digo, si le cuesta hacerlo, es alguien que se va a rendir, va a llorar, va a decir: Dios mío, ayúdame. Y vamos a estar allí como esa viuda que iba ante ese juez injusto, insistiendo, 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 esperando la respuesta. A veces Dios quizá quiere ver la actitud que yo tengo, si verdaderamente yo quiero cambiar. Soy esa persona que está en oración, buscando constantemente: quiero cambiar, no quiero ser igual. Transfórmame, ayúdame, insistentes. ¿Sabe que Dios puede hacer eso inclusive? A ver qué hay en el corazón realmente. Aunque Dios sabe qué hay, pero Dios quiere ver nuestra dependencia. Y la dependencia al Señor, al señorío de Cristo, es lo mejor que nos puede pasar, mi estimado hermano. Una persona que está viviendo intencionalmente en pecado y sin arrepentirse, escuche esto, porque muchos creyentes, muchos cristianos se pueden hallar así hoy, ahora mismo, muchos, en muchas congregaciones que pueden a esta misma hora estar como usted y como yo reunidos aquí hoy. Muchas personas pueden estar viviendo intencionalmente, hermano, en pecado, sin apartarse de ello. Qué terrible, hermano, gente que puede estar sirviéndole al Señor y están fornicando, solteros, solteras, fornicando, adulterando de corazón. Algunos adulterando no solamente de corazón, sino yendo al mismo hecho. Y Dios, hermano, instando: arrepiéntete, apártate de eso. Hasta que llega el momento, hermano, en que Dios tiene que sacar a la luz. Obviamente también podemos encontrar a personas que están entre nosotros y no son de nosotros, como dijo el Señor Jesucristo, que obviamente no han decidido seguir a Cristo. Están, pero no son. Porque Cristo nos llama del pecado a la justicia, hermano. Y usted y yo sabemos que si nosotros decimos ser gente de fe en Jesucristo, si decimos que somos gente que creemos en Cristo, que Cristo es mi Señor, esto indiscutiblemente, hermano, resultará en un cambio de vida, en una vida cambiada, en una vida que ya no es la misma de antes. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, versículo que usted y yo hemos leído en muchas ocasiones. Dice: de modo que si alguno dice estar en Cristo, pues es una nueva criatura. Si alguien dice: yo soy cristiano, yo estoy en Cristo, yo soy cristiano, pues si alguien dice esto, se supone que su vida ya no es la misma, su manera de vivir no es la misma, su manera de pensar no es la misma. Las cosas comenzaron a cambiar en la vida de esa persona. No es consecuente decir que soy cristiano, pero vivo la vida que vive cualquier persona que no lo es. No, hermano, no se trata de tradiciones, no se trata de la corbata, del vestido, de lo externo.
No se trata de coger la Biblia, metérmela debajo del brazo y venirme para el culto. Ser cristiano va mucho más allá de ir simplemente a un culto y tener una Biblia. Cambiar la manera de vestir. Ser cristiano va mucho más allá de eso, de lo externo. Se trata del fruto del Espíritu. Se trata del carácter de Cristo en mi vida. El carácter santo, justo, recto, puro, limpio. Y Él es el Señor que nos ayuda para que todas estas cosas, hermano, puedan estar presentes en nosotros, y que nos ayuda para que nosotros mismos podamos ahora ir en pos de ello, en pos de aquello sobre lo cual en nuestra vida pasada no lo hacíamos. Pablo también le decía esto a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 16, vamos a leer del 16 hasta el 23. Pablo le decía a los cristianos que estaban en Galacia, quizá muchos de los que estaban en esa congregación a lo mejor ni habían llegado todavía a una verdadera decisión de fe, y la palabra estaba siendo expuesta, y como dice el Señor, ¿no? El que tenga oídos oiga. Y creo que ahí en esa congregación oirían aquellos que estaban ya en el Señor, habían nacido de nuevo. Y no debemos confiarnos. El que cree que esté firme, mire que no caiga. No, yo ya nací de nuevo. Cuídate. No te creas más que los demás. Pero también es evidente que quizá muchos, cuando estas cartas fueron escritas, a lo mejor habían quienes aún no habían llegado verdaderamente a la fe, pero estaban ahí en ese proceso. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice Pablo. O sea, la lista es larga. A estas acerca de las cuales les amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, eso es gente que vive continuamente en ello, no van a heredar el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, el fruto de tener el Espíritu Santo, el resultado de tener el Espíritu Santo. Si alguien dice que tiene el Espíritu Santo, entonces lo que se espera ver en esa persona, cuando dice el fruto del Espíritu Santo, es el resultado de que el Espíritu Santo está en mí. Si ese Espíritu Santo está en mí tiene que ocurrir cosas distintas a la vida que yo vivía antes, sometido a mi carne, a mis pasiones. Lo que se espera del hecho de que yo diga que tengo el Espíritu Santo es que sea una vida que muestre amor. Y no hablo de ese amor de lengua. Ay, hermano, cuánto lo amo. Ay, yo te amo. No, es el amor que se demuestra con la conducta. De hecho, si usted quiere ver una definición de ese amor, mire 1 Corintios capítulo 13 y léalo de ahí para allá, y usted ve una descripción del amor, ¿verdad? Que se habla de hechos. Gozo, dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Si tú vives así, vives esto, no hay ley que te condene. Amén. El señorío de Cristo no es una doctrina de salvación basada en las obras,
Los defensores del señorío de Cristo son cuidadosos en decir que la salvación es solamente por gracia, que los creyentes son salvos incluso antes de que su fe produzca alguna buena obra. ¿Escuchó eso? Dice que son cuidadosos los grandes estudiosos acerca de esto. Hermano, porque eso no se trata de obras, ni inclusive de cuánto oro, cuánto leo la Biblia. No se trata de eso, porque hay cuantos leen la Biblia y tienen conocimiento, pero no viven ese conocimiento. No se trata de cuántas horas oro, sino de cuán honesto y sincero soy cuando oro. Si simplemente son palabras dichas como aquel fariseo que oraba para sí mismo. Y fíjense, decía: Dios, yo no soy como este, yo ayuno. Oraba para sí mismo. Amén. Dice: los defensores del señorío de Cristo son cuidadosos en decir que la salvación es solamente por gracia, que los creyentes son salvos incluso antes de que su fe produzca alguna buena obra. Dice que son cuidadosos en decir que solamente por gracia. ¿Por qué? Porque a veces eso se malinterpreta, ¿no? Ya soy salvo, ya por gracia, ya me la regaló, entonces yo vivo como quiera. Por eso hay que ser cuidadoso. Pablo fue cuidadoso, dijo: somos salvos por gracia. Y los romanos ya estaban pensando: bueno, entonces como somos salvos por gracia y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pues entonces pequemos para que la gracia. Pablo dijo: de ninguna manera, no me malinterpreten. Pablo fue muy cuidadoso cuando habló esas cosas y lo dejó claro. ¿Sabe que hoy en día, hermano, hay lugares donde te enseñan esto así? Somos salvos por gracia, ya tú te vas a salvar. No te preocupes tanto porque ya estás seguro, la salvación no se pierde. Así que, no, pues seguí con tu conducta y relajado y con canitas al aire y vuelvo otra vez y va para allá y vuelvo para acá. Dice: no. Ten cuidado con eso, porque a lo mejor ni eres. Y si eres, estás jugando. Y de Dios nadie se burla. Salvo siempre salvo. Cuidado con eso. Sí, somos hijos. Cuando llegamos a ser hijos, no somos hijos de nadie más. Yo tengo hijos y mis hijos van a ser mis hijos hasta que mueran. Ellos no van a dejar de ser mis hijos porque yo los engendré. Llegamos al Señor y somos hijos y Dios nos da su espíritu. No vamos a dejar de ser hijos de Él porque Él nos engendró por la palabra. Él nos dio su espíritu. Pero así como uno coge a un hijo y lo educa, le enseña y lo tiene que disciplinar para que se porte bien, el Señor también hace así con nosotros. Así como tenemos hijos y me tiene que respetar mi hijo, y cuando lo llamo quizá dice: sí, señor, ya voy. Porque le digo una cosa: yo no estoy de acuerdo con los hijos que llaman a la mamá por el nombre. Ve, Rosa, ve. Ros. Yo a mi mamá jamás le dije Luz. Ve, Luz. Siempre le dije mami o mamá. Hasta el sol de hoy yo no soy capaz de llamar a mi madre por el nombre. Quizás a usted le parezca una bobada, pero es como a mi esposa. Yo a mi esposa jamás le he dicho Faisuri. No. Digo amor, mami, negra, de cariño. Pero Faisuri, no. ¿Ves? Entonces, hermano, se trata de saber quiénes somos realmente. Somos hijos. Eso nos da licencia, hermano, porque somos los hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, hacer lo que nos dé la gana.
Somos sus hijos, pero Él es el Señor. Eso es como en una familia. Él es mi Padre, pero Él es mi Señor. Un verdadero cristiano, hermano, cuyo Señor es Cristo, el Señor, no se sentirá cómodo viviendo en una vida de pecado, o viviendo en un pecado que no ha confesado y que no ha abandonado. Un verdadero cristiano, porque todos luchamos con el pecado, hermano, pero un verdadero cristiano no se siente cómodo allí. Él no va a estar cómodo. Él va a ir en oración, Él va a buscar al Señor. Él va quizá a ayunar, lo va a hacer con Dios. Él va a ayunar, Él va a negarse, Él va a morir. Él va a hacer lo que sea necesario. Él se va a apartar de situaciones que sabe que lo pueden llevar a pecar. Él se va a apartar de circunstancias, de lugares donde sabe que va a poder ser tentado. Él va a cerrar la boca, Él va a voltear la mirada. Él va a salir corriendo, Él va a huir. Y huir de las tentaciones no es un acto de cobardía, no, es de sabiduría. ¿Qué le hubiese pasado a José si se queda con la esposa de su jefe? Que yo me imagino que la esposa de su jefe no era cualquier tuerta ni patuleca y mueca. Me imagino que eran hombres que escogían las mejores, las más bonitas, y ¿me entiendes? Entonces, huir es de sabios. El sabio ve el peligro, hermano, y huye, se aparta. Pero por eso de ahí la importancia de que Él sea el Señor de nuestras vidas, y que parte de que Él sea el Señor de nuestras vidas es que nos lleva al hecho de estar en comunión continuamente con Él. El que apartemos tiempo para la oración, hermano. Estar en la presencia de Dios, estar en oración, donde nos rendimos, donde buscamos. Eso nos fortalece cuando salimos allá afuera y el Señor nos ayuda, hermano. Porque cuando estamos en oración, ahí el Dios eterno nos fortalece a nosotros, nos da fuerza, nos da la fuerza. Él pone el temor en nosotros para cuando salgamos allá, Él nos exalte en público, como dice el Señor. Él nos exalta en público. Ese exaltar en público es que, hermano, el diablo no nos va a avergonzar, el mundo no nos va a avergonzar cuando caemos en sus trampas y miramos y pecamos con nuestra mirada y con nuestros pensamientos. Una vez miramos, cuando hablamos, pecamos porque oímos, pecamos cuando actuamos con nuestras manos, con nuestros pies que se apresuran. Yo salgo a la calle y digo: Espíritu Santo, ven conmigo. Alguien me dirá: pastor, pero es que el Espíritu vive con usted. Y sí, yo lo sé, pero yo le digo: ven conmigo. Él me entiende. Señor, guárdame. Espíritu de Dios, protégeme, lléname, llena mis pensamientos, lléname de fuerza, lléname de tu poder. Porque uno sale a la calle, hermano, y uno ve de todo, uno escucha de todo. Entonces, Espíritu de Dios, santifícame, purifícame, dame la fuerza y el poder de ser santo. Tú eres santo. Santifica esos ojos, esos oídos, esos pensamientos. Rodéame, como dice tu palabra, como con un escudo yo sea rodeado. Señor, guárdame.
No permitas quizá que por el hecho de ver una mujer, Satanás entonces traiga un dardo a mi mente y quiera poner porquerías. Guárdame, precioso Espíritu de Dios. Es una guerra espiritual, hermano. Esa es la guerra espiritual. Pero no peleemos nosotros solos. La mejor manera de echar al diablo fuera es sometiéndonos a Dios y Él va a huir de nosotros. Vivimos sometidos, mente, alma, espíritu, corazón, a Dios. El diablo no va a tener otra cosa más que irse y dejarnos quietos. Porque no cedemos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios está allí, en pleno. Él está allí tomando el control. No lo estamos contristando. Estamos rindiendo nuestra vida a su señorío. Sé Señor de mis pensamientos. Sé Señor de mis sentidos. Sé Señor de mi temperamento. Sé Señor de mi carácter. Voy a hablar de algunos puntos. Quizá muchas de las cosas, de los puntos que vamos a ver aquí, ya he mencionado varias cosas en esta introducción. Pero es necesario, hermano, que sepamos algunas cosas concernientes al hecho del señorío de Cristo, de lo que gira en torno al señorío de Él en su vida y en mi vida. Punto número 1. Son cosas que establecen el señorío de Cristo. Amén. Cosas que hay que tener en cuenta y que no puede estar separada de la verdadera fe. Número 1. El arrepentimiento no es un mero sinónimo de la fe. El arrepentimiento no es un mero sinónimo de la fe. Una cosa es que yo me arrepienta, pero otra cosa es que yo tenga verdaderamente fe, confianza en el Señor. Dios espera que tengamos confianza. Sí, yo me arrepienta, pero yo tenga fe, confianza plena. La Biblia enseña que los pecadores deben ejercer su fe junto con el arrepentimiento. Hechos 2:38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y usted y yo sabemos que el Espíritu Santo se recibe, hermano, por la fe. Cuando llegamos a confiar plenamente en el Señor, en lo que Él dice, en lo que Él hizo, en la buena noticia, en el Evangelio, en creer plenamente en lo que Él dice que es nuestra condición. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, reconociendo a Cristo, su señorío. Y entonces el Espíritu Santo va a venir. Se trata de cambiar mi manera de pensar en cuanto a mi vida pecaminosa, pero se trata de comenzar a confiar en lo que Él dice en su palabra, en la dirección, la directriz que Él me da, en valorar lo que Él hizo en la cruz, en ese acto de la cruz. Porque si yo no creo que Él murió por mis pecados, que yo era culpable, que yo merecía la condenación y que Él tomó mi lugar en esa cruz para que yo no fuera condenado, si yo no creo eso, que legalmente fue hecho allí, entonces yo tengo que tener la confianza en eso, en lo que Él hizo ahí, valorarlo, creerlo, confiar en lo que Él hizo ahí. Dios no vino a hacerse hombre para jugar. Jesús
Dios, el Hijo, no se colgó en esa cruz jugando. Por eso es que cuando nos llame a cuentas, hermano, cuando llame el mundo a cuentas, cuando el juez de este mundo llame a todos a cuentas, hermano, se van a dar de cuenta lo serio que fue lo que Él hizo en la cruz. A veces nos tomamos también la cruz tan livianamente los creyentes, siendo hijos verdaderos. Y de ahí que nos llevamos tantos problemas y disciplinas de Dios y consecuencias por el pecado que nos permitimos. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Usted dirá: ¿y dónde está la fe allí, hermano? Se supone que si Dios está mandando a que la gente se arrepienta es porque eso debe ser algo que va, hermano, con la fe en sí. Nadie puede decir que se ha arrepentido verdaderamente si no demuestra eso con su manera de vivir. Se aparta del pecado y está ejerciendo fe. Como nadie puede decir que tiene fe en el Señor, tiene fe si no vive una vida en arrepentimiento. El arrepentimiento es un apartarse del pecado. Apartarse, usted y yo lo sabemos. Amén. El genuino arrepentimiento que surge cuando una persona se somete al señorío de Cristo no puede resultar sino en un cambio de comportamiento. En un cambio de conducta, en una manera distinta de vivir. Amén. En Hechos 26, versículo 16 dice, pero 16 al 18 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjate lo que le dice el Señor a Pablo. Pablo está relatando acerca de su conversión. Lo que le dijo Dios a Pablo: para que abran los ojos de los gentiles y de todo ser humano. ¿Y cómo sería esa apertura de los ojos de estas personas? Por el Evangelio. Para que abran los ojos. ¿Cómo los abriría? Con el Evangelio. Llevando la buena noticia con el Evangelio y anunciando lo que el Evangelio demanda. ¿Qué demanda el Evangelio? Arrepentimiento y fe.
Número 2. Un cristiano es una nueva creación y no puede simplemente dejar de crecer, de creer, perdón. No puede simplemente dejar de creer y perder la salvación. ¿Escuchó eso? Un cristiano verdadero es una nueva creación. Y no puede simplemente ser alguien que dejó de creer y que perdió su salvación. No, porque es una nueva creación que Dios ha hecho. Amén. De modo eso de que hoy pierdo la salvación, luego vuelvo y la tomo. 6 meses de que me voy y me echo una cana al aire, y esos 6 meses perdí mi salvación. Y luego vuelvo y como ya estoy en la iglesia congregándome, entonces volví a tomar mi salvación. Entonces esa jugadera, ¿no? Que la tomo, que la dejo, que la tomo. Y Dios decía, ahí te la doy. Te estás portando mal, te la quito. Te la doy, te la quito. Te la doy, te la quito. No, hermano, así no funciona. Si somos verdaderos creyentes, somos creados de nuevo en el Señor. Y Dios nos dio su espíritu. Pero vuelvo y reitero, cuidado con vivir una vida en la que dejemos que esta carne sea la que tome la rienda. El que seamos una nueva creación, el que seamos nacidos de nuevo, Dios nos ha dado su espíritu, creemos, no vamos a perder la salvación. No quiere decir, hermano, que no tenemos lucha. No quiere decir, hermano, que tenemos que vivir relajados. No. Amén. No podemos descuidarnos. Y cuando digo descuidar, no estoy diciendo no se descuide porque pierde su salvación. No. Que no descuides, hermano, vivir una vida que Dios quiere que tú vivas agradándole al Señor. No te descuides porque manchas tus vestidos. No te descuides porque el pecado te va a traer consecuencias. Y te digo algo, si llegas a pecar, van a haber consecuencias de tu pecado. Pecaste, te arrepientes, te restauras, vuelves a la iglesia, estás caminando con Dios, pero te van a quedar consecuencias de tu pecado. El pecado siempre te va a traer consecuencias. Por tus malos actos, tus malas acciones vas a tener problemas. Aunque hayas vuelto otra vez a restaurarte en el Señor, vas a tener problemas. Vas a tener que ser sabio para manejar las cosas. Vas a tener que soportar. Vas a tener que ser manso. Vas a tener que trabajar más emocionalmente, sentimentalmente, quizá físicamente. Es que ese era cristiano, dijeron, pero estuvo en la iglesia un tiempo y luego tú lo ves y está en el mundo y está hecho. No es que ya no soy cristiano. He escuchado a mucha gente, no, ya no volví a ser cristiano. No, nunca lo fuiste. Porque yo no, si soy una nueva criatura, yo no simplemente no dejo de creer. Yo me he encontrado con mucha gente que dice así, no, sí, yo estuve caminando en el evangelio y yo fui cristiano, pero yo ya no. Ahora estoy en la católica, dicen algunos. Ahora me fui con los Hare Krishna. Nunca fue. Porque es que ahí, como dice el dicho, ¿no? El que es no deja de ser. Si somos hijos, no dejamos de ser hijos. Ya que nos pongamos a jugar con el pecado, a consentir, hermano, y a darle lugar a la carne. Por eso Pablo decía, no le den lugar a la carne, no anden así.
La fe misma, hermano, es un don de Dios. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y la verdadera fe permanece para siempre. La verdadera fe permanece para siempre. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Viene por el oír y el oír la palabra del Señor. La salvación es un regalo de Dios. Todo lo hemos recibido de Dios. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, Pablo dice a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Vio usted, hermano, lo que dice ahí? Pablo está seguro de esto con respecto a él mismo y con respecto a lo que sabe que Dios ha hecho con los filipenses, sus hermanos los filipenses. Él dice: yo estoy convencido de esto, yo estoy persuadido de esto, que Dios, que comenzó con ustedes ya la buena obra, eso es la salvación que ha hecho, Él la va a perfeccionar hasta el día en que Cristo regrese. Él dice: yo estoy seguro de esto. En otras palabras, ustedes ya son salvos y están viviendo en esta tierra, así como yo. Pero mientras somos salvos y estamos seguros de lo que Él ya comenzó, es que Él lo va a terminar hasta el final. O sea, Él nos va a llevar a la salvación, pero mientras somos salvos y estamos aquí en esta carne todavía, Él va a estar trabajando en nosotros y va a hacer todo lo que tenga que hacer mientras trabaja en nosotros. Todo en ese proceso nos va a acompañar Él. En ese proceso va a estar ayudándonos, fortaleciéndonos, ¿verdad? Pero también nos va a estar, si nosotros caminamos como no debe ser, en ese proceso Él va a estar trabajando con nosotros. Él va a estar disciplinándonos. Si tiene que azotarnos, nos azota. Y Él sabe lo que hace. Entonces, hermano, respetemos al Señor. Cristo es tu Señor, respetémoslo. Es más, podemos orar al Señor y decirle: Señor, enséñame a respetarte. Yo te quiero respetar, yo no te quiero fallar. Enséñame a ser tu siervo y que yo te honre como Señor. Hermano, tenemos aún esa libertad de orar al Señor y decirle: Señor, yo quiero que seas mi Señor. Sé mi Señor. No permitas que yo me señoree de mí mismo por mis necedades. No permitas que este mundo me arrastre, que el diablo me engañe, que mis pasiones. Por favor, señoréate de mí, Señor. Señoréate de mis pensamientos. Señoréate de mi temperamento. No permitas que una situación me saque de casillas, Señor. Sé Señor, señoréate. Tenemos esa bendición de parte de Dios, hermano. De hecho, como siempre lo he dicho, nada podemos hacer apartados de Él. Nada, nada. Todo lo que somos lo somos por Él. La fortaleza que podemos tener hoy frente a este mundo, para no caer en este mundo, viene de Él. Eso no es cosa de nosotros. No es la fuerza de voluntad, no es mi fuerza de voluntad. Es el poder de Dios obrando en mí. Fuerza de voluntad no, eso es confiar en uno mismo. No es fuerza de voluntad. Los hijos de Dios nos soltamos al señorío del Señor. No podemos engañarnos con eso. No, yo tengo fuerza de voluntad, no. Eso es como la niña que el príncipe negro allá afuera, no el azul sino el negro, le sale a su encuentro y como está tan chusco, entonces la niña de la iglesia dice: ay no, yo lo convierto, pastor. Una vez una niña aquí trajo a un novio, una niña aquí de la iglesia trajo un novio y me lo presentó. Yo: pastor, aquí le presento a mi novio. Ah, mucho gusto, tal. Y luego la llamé: venga, él es cristiano, él respeta a Dios, ama a Dios. Y dice: no, pastor,
Entonces le dije, no hablemos más, tú ya sabes. Al poco tiempo le salió con lo que ya sabemos. Hermano, no seamos necios. Si Dios dice que no debemos darle lugar, las niñas que están aquí, las jovencitas que estudian todavía en el colegio, que el muchacho del salón, que el popular, que todas las niñas se derriten por él. O los muchachos, los jóvenes aquí también. Tengan cuidado. Hay un dicho por ahí que dicen que el diablo no te sale con cacho ni con cola, ¿no? No, él te sale bien bonito, bien. ¿Ves? Las niñas en el colegio, las que van a entrar a la universidad. Muchas niñas entran jóvenes, 17 años a la universidad. Muchachos, los jóvenes también, cuidado. Y si van a la universidad, con mayor veras, cuidado en la universidad. No estoy diciendo que no estudien, pero tengan cuidado. Un joven que supuestamente le servía al Señor en la iglesia, y eso era una cosa impresionante. Este joven no está enamoradísimo del Señor. Entró a estudiar leyes, abogacía. Al tiempo me lo encontré, más llevado que el que lo trajo. Resultó hablándome cantidades de cosas, hermano, de la universidad, con sus filosofías. Ha de pensarse que nunca nació de nuevo. Póngase sobre sus pies, hermano. Vamos a orar. Espero que medite en todo lo que hemos hablado, lo que hemos oído, meditando en esta palabra. Medite honestamente. Tomemos en serio, hermano. Esto del evangelio, hermano, no es un club social, no es una religión más. Esto no es la costumbre. No, muchachos, jovencitas, jovencitos. Esto no es una religión barata. Esa es la realidad viva de todos nosotros. Usted de pronto dirá, yo estoy muy joven todavía. No, pues yo todavía tengo. Cuidado, los jóvenes también se mueren. Es más, hay bebés que ya se formaron en el vientre y no terminaron de salir del vientre. Y cuando salen ya muertos. No terminaron de nacer, romper fuente, y ya murieron. Ahora, porque tú tienes 15, 17, 16, 13. No. Toma el evangelio en serio. Vuelvo y digo, esto no es religión barata, esto no es tradición, esta es la realidad viva. Vamos a morir un día y vamos a tener que darle cuenta a Dios. Y a lo mejor cuando estemos allí, si no tomamos en serio el regalo de la salvación, nos vamos a lamentar. Me hablaron del evangelio, pero yo no tomé en serio eso. Yo lo tomé ahí como fanatismo, extremismo. No se trata de ser religiosos ni aparentar una vida. No. Es tener fe, es confiar, porque Dios no miente. Y decirle, Dios, guía mi vida. Quiero que seas el Señor de mi vida. Padre, gracias por tu palabra.